Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Quarantines Business Talks, tu podcast de emprendimiento, negocio, marketing y ventas. Te saluda Omar Ríos. Y aquí está Fernando Ríos y esta noche, desde Colombia, lleva más de 20 años entrenando en ventas y atención al cliente a más de 500 empresas en Latinoamérica, miles de asesores entrenados con su metodología de aprender haciendo. Él es catalogado como uno de los más importantes expertos en ventas de toda Latinoamérica y está esta noche con nosotros. Él es Ya. Álvaro Arizmendi. Álvaro, buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fernando, un placer, mil gracias a ustedes, Omar, Fernando, por la invitación, a todos los amigos del Perú y a todos los amigos de habla hispana. Un placer estar con ustedes. Genial, Álvaro. Muchísimas gracias. Álvaro, para entrar en contexto, primero cuéntanos, por favor, un poquito cómo ingresas tú en el mundo de las ventas, en este maravilloso mundo de las ventas. ¿Cómo son tus inicios? Fernando, hace muchos años, siempre en el tema de las ventas, yo empecé en una empresa de seguros. Hace 24 años alrededor, comencé entrenando los equipos de ventas en una empresa, una multinacional de seguros. Empezamos haciendo el entrenamiento de todo el equipo de ventas a nivel país. Y ahí digamos que empezó también ese análisis y esa reflexión sobre lo que existía en ventas, sobre lo que había en ventas y lo que era la confrontación con el mundo real. Entonces ahí empezó la inquietud de empezar a profundizar más, a estudiar mucho más de los temas de ventas, cómo formar y cómo brindar herramientas prácticas que no sean herramientas filosóficas, que solamente sean pues, como conceptuales, sino que realmente sean herramientas que le ayuden a uno a ganar más, vender en términos reales, en el ejercicio de la calle, que a veces en el ejercicio teórico es uno, pero el ejercicio de la venta en la calle es otro. Pero Álvaro, ¿cómo fue, digamos, cómo fue que tú iniciaste en las ventas? ¿Qué has vendido tú? O sea, ¿qué iniciaste vendiendo antes de volverte ya formador en ventas? Bien, en eso de las ventas, digamos que siempre he tenido yo desde niño el interés y el gusto por vender, digamos que de forma empírica. Entonces, muy pequeño, recuerdo yo que nos íbamos con los amigos y cogíamos mangos. Cerca donde vivía había un parque y tenía muchos árboles de mangos. Eso pues muy pequeño, tendría, yo no sé, 8 o 9 años y nos íbamos con los amigos, cogíamos los mangos y yo, en lugar de comerme todos los mangos, lo que hacía es que cogía los mangos y los empezaba a vender y encontraba que había gente que le gustaba mucho en especial para tomar licor el mango verde, no maduro, Ah, sino verde. Y ese era interesante. justo el mango que siempre se encontraba, porque los mangos maduros pues ya se los habían llevado, pero el mercado que había interesante era el de ese mango verde. Los mangos Ya verdes. también en esa época me gustaba a mí hacer cosas y entonces íbamos a cortar el prado de los vecinos y ya luego yo tenía pues como un grupo de amiguitos y yo ya los mandaba a la faena. Entonces, Ajá. Ay, ay, ay. Contratando gente. exacto, sí, esto estamos hablando, tendría yo, no sé, 12 años tal vez, y luego pagaba con un refresco y, Un y- mango. y una torta, ¿no? Una torta en una tienda cercana, y entonces ese era el pago para Oye, qué interesante. Ya habías Sí, armado tu sí. equipo de ventas de mangos, Entonces, si me prácticamente. preguntas, mi papá no le gustaba que yo hiciera estas cosas, mi papá le molestaba muchísimo. Suele Porque suceder. papá tenía un buen salario y entonces pues que su hijo estuviera haciendo esas cosas pues no era como bien visto. Entonces le decía a mi mamá por el contrario decía, no señor, déjelo, que si a él le gusta, que vaya y que aprenda a ganar la plata. Y así hacía yo, digamos que acá empezó pues como esa parte de la naturaleza mía en ventas, ¿cierto? Y que luego que eso es una parte importante cuando nosotros preguntamos, vendedor nace o se hace. Ah, Exacto. es una pregunta que te quería hacer justo. ¿El vendedor nace, se hace o la oportunidad que encuentra lo convierte en vendedor? ¿Cuál sería? Digamos, el vendedor nace y se hace, porque hay cosas con las que uno nace, o sea, que uno puede tener esas competencias, pues, ese deseo innato, pero hay cosas en las que hay que hacerse. Y entonces quiere decir que el vendedor nace y se hace. Hay competencias para vender, hay gustos por las ventas, pero además de tener ese gusto y esas competencias, pues hay que formarse, hay que conocer otras cosas
que el gusto y la competencia no le brindan. O sea, digamos, Álvaro, para que una persona logre convertirse en un excelente vendedor, ¿qué características innatas ya debería traer? Digamos que hay unas competencias para todo en la vida. Hay competencias para ser ingeniero, hay competencias para ser secretaria, hay competencias para ser gerente, hay competencias para ser vendedor. Uno de los errores comunes que he encontrado yo en América Latina es en los procesos de selección de vendedores. Muchas veces los procesos de selección de vendedores es una entrevista, es que lo entrevistamos. Y entonces, ¿y cómo te pareció? No, yo lo vi como bien. Y vos, también, yo lo vi bien. Ah, bueno, y ese es el que contratamos para que mueva toda la organización. Entonces, yo llevo más de 20 años entrenando vendedores y yo no soy capaz de seleccionar un vendedor a otro. Porque hay cosas que uno puede notar en la persona, en sus competencias, por ejemplo, su dinamismo, su recursividad, su don de gente, el manejo efectivo del lenguaje. Son aspectos que uno puede ver en una persona y que pueden ser esenciales en términos de competencias, dependiendo del producto o servicio, porque esto es otra cosa importante. No es lo mismo un vendedor para vender carros que para vender botes, o para vender ropa interior, o para vender seguros, o para vender propiedad raíz, para vender comida. Son competencias. Puede haber unas similares, pero hay unas que son diferentes. Entonces, digamos que en esa clave de competencias, entonces para mí hay una competencia fundamental. Esa competencia es el deseo de ayudar a otro sin pensar recompensa. Para mí esa es la número uno. Que hoy, cuando hablamos de neurociencias para vender, cuando yo tengo este deseo interno, tengo una actitud distinta. Y mi actitud es ayudarlo a usted. Y ese que tiene esa actitud de ayudar, sincera y honesta, es con el que duramos, es la que preferimos. Más que el que quiere ganar a como de lugar, que tiene la ambición no más para él, para enriquecerse. Para muchos estudiosos de la Universidad de Harvard hay dos competencias esenciales. La primera es la capacidad de ponerse en el lugar del cliente. O sea, de saber siente el otro, de saber La empatía. el otro qué necesita, sin que el otro incluso hable mucho o diga más, pero es la capacidad de yo poder ponerme en ese lugar. Esto, como para entenderlo, cuando he hecho los trabajos en cultura, atención al cliente en las empresas, un premio que me ha tocado formar, donde se ha encontrado, digamos, un aspecto a valorar importante, es el tema de la salud, que es la capacidad o la sensibilidad para saber lo que el otro está sintiendo y de saber que entender el dolor del otro. Y no coger la mano y preste eso acá, que puedes poner en el lugar humano de la persona. Que en el gremio de la salud a veces esto se va dando la deshumanización, es decir, que se van volviendo seres humanos de palo, que no les importa porque como no les duele a ellos, ya le dolió, a mí no. Entonces, lograr esa gran sensibilidad es un aspecto importante, que ahora de traducirlo para el tema de ventas es precisamente eso, la capacidad de ponerse en el lugar, en especial, en el lugar emocional del cliente. Esto es lo que... En resumidas cuentas, la primera de Harvard es ponerse en el lugar del cliente y la segunda es la capacidad de perseguir ese negocio, es decir, de no rendirse con el primero. Omar, qué pena. Ujú. Y Álvaro, sí, Álvaro, y mira, ocurre, me acabas de comentar bastante bien el tema de la salud que ocurre en cualquier parte del mundo, el tema de la indolencia por el hecho de siempre estar en el constante día a día de ver estos detalles y problemas de salud que pueden afectar a cualquiera. Pero entonces, un profesional, alguien que viene de terminar una carrera técnica, perdón, una carrera o una carrera técnica, tiene que de alguna forma volverse vendedor o aprender algo de ventas para que pueda coger un trabajo, para que pueda vender su servicio. Omar, muy buena pregunta. Bien, todos los días estoy entrenando equipos de ventas de ingenieros, de médicos, de arquitectos, de odontólogos, ¿sí? Que han estudiado de todo, menos. No. Entonces, usted puede ser médico, doctorado, postdoctorado, postdoctorado y sin pacientes tiene. No tiene nada. Consultorio vacío. Exacto. Entonces, y lo sorprendente que les he comentado a los ingenieros y a estas personas en las capacitaciones, que muchas veces se encuentra ese compañero de la universidad que era malo, que era mal estudiante, que no estudiaba, que no conoce bien las cosas,
Y usted puede ser el más experto, el que más sepa, y el otro vendiendo y usted nada, esperando a ver si se esperando a ver si se llena su oficina, esperando a ver si le llega gente a su almacén o a su punto de venta. Entonces, saber de ventas. A ver, si algo nos enseñó en la pandemia es que el que sabe de ventas cae parado. El que sabe de ventas siempre encuentra una oportunidad, siempre sabe cómo llegar y siempre encuentra un camino. Saber de ventas es un saber muy importante para cualquier profesional. Porque es que yo puedo saber mucho de lo que hago. Una cosa es saber lo que hago y otra cosa es saber vender lo que hago. Son dos saberes distintos. Y Exacto. en eso está el sostenimiento y el crecimiento de mi negocio o el sostenimiento de mi familia. Claro, tienes toda la razón. Y claro, lo que estaba comentando Omar también, nosotros tenemos, por ejemplo, mucho contacto con emprendedores, gente que ya no está pensando necesariamente en ser o en adquirir competencias de venta para ir a ofrecer su servicio a una empresa o para trabajar en una empresa en el área de ventas, sino que es una persona, como tú dices, que es un profesional que ha estudiado todo y que se ha especializado en todos los temas relacionados a su carrera, más no sabe vender y de pronto se encuentra como lo que dices, ¿no? Lo que la pandemia nos hizo, nos obligó a replantear todo y de pronto necesitamos aprender a vender nuestros servicios. Álvaro, digamos, tú que has entrenado a tantas personas y has entrenado también a muchísimos equipos de venta de empresas, que son, claro, equipos de venta netamente de empresas, ¿qué diferencia o cuál es el reto más grande, digamos, que consideras que tiene ese profesional que quiere poder vender sus servicios, que es distinto a lo que le pasa al equipo de ventas en sí? O sea, ¿qué tan difícil o qué tan diferente es entrenar a un equipo de ventas exclusivo para una empresa que a un profesional que tiene que vender sus propios servicios? Pero la pregunta que me haces es con respecto al proceso de formación como tal, que si es igual o si es diferente. Claro, o sea, es lo mismo para ti como entrenador de ventas. Es exactamente la misma historia. Aquí Ajá. lo que hacemos, o cuál es la diferencia, el alcance de cada persona, hasta dónde llega cada persona, cada grupo. Muchas veces en las empresas, tenemos empresas muy grandes que tienen, no sé, 400 asesores en un país. Y esto se hace por grupos de 20, 30 personas, el proceso de formación, y cada grupo es absolutamente distinto. Es distinto la dinámica de cada grupo, cada capacitación es totalmente distinta, siendo el mismo tema para la misma empresa, pero la capacitación se hace totalmente distinta porque la hace el grupo. En la medida del grupo, la capacidad del aprendizaje del grupo, la capacidad de reflexión del grupo, la capacidad de análisis del grupo. Es decir, cada persona aprende a su ritmo, a su tiempo. A unos hay que hacerles más esfuerzo en un tema, otros hay que hacerle más esfuerzo en otro. Entonces, digamos que no existe una diferencia entre lo individual y lo grupal, más allá de la diferencia que existe entre una persona y otra a la hora de aprender. Es más, qué personas tengo al frente para desarrollar en ellas o para sacar en ellas lo mejor y entonces reforzar. En unas habrá que reforzar unos aspectos, en otras otro. Siempre las capacitaciones que hacemos son teórico-prácticas. La metodología de aprender haciendo. O sea que tú has visto temas de resultados. Yo siempre voy viendo la evolución de cada persona, de cada individuo. Por eso también los grupos pequeños, 20, 30 personas, siempre siempre observando cómo ha sido su evolución. Y al final le digo, mire, esta persona la veo bien, a esta otra persona la veo que está en el lugar equivocado, a esta otra necesitamos recordarle más este tema o más este otro. Y ese es el ejercicio del día a día. Álvaro, y por ejemplo, en tus capacitaciones, en las capacitaciones que brindas a a las diferentes empresas, comprendo que con cada grupo se trata de diferente manera. Ahora, ¿hay una guía o un método para ser un buen vendedor? Perdón, un, un todo. Un método para ser un buen vendedor. Digamos que existen unas herramientas claras de ese proceso de venta. La primera fase del proceso de entrenamiento es lo que he llamado neurociencias para vender. En esas neurociencias para vender es la primera fase del proceso de venta, que es vender sin vender. O sea que es vender sin palabras. La venta comienza sin que el vendedor abra la boca. Y la primera fase del proceso de venta es venderle al inconsciente. Para venderle al inconsciente, entendemos que no vendemos productos, servicios, sino que vendemos emociones. Emociones, claro. Y para venderle al inconsciente yo tengo que reflejar la emoción que vendo. Si yo vendo motos, por ejemplo, y usted me pregunta, venga, esta moto,
esa moto es muy buena, esa moto le da a usted una gran capacidad, de gran dinamismo, eso le permite a usted. Entonces usted compre la usted, ¿por qué? Porque no le pone la pasión, la A mí, adrenalina, la emoción que significa comprar una moto. Entonces digamos que esa primera fase del proceso de venta es esa, venderle al inconsciente. Si yo le vendo al inconsciente, ya voy muy adelante en ese proceso de venta. Luego viene una fase que es la de exploración, la de conocer al cliente, su necesidad. Cuénteme, ¿qué busca usted en una motocicleta? Claro. ¿Dónde lo va a recoger? Sí, muy bien. ¿Alguna marca en especial? Conozco antes de. Luego, esa pregunta de exploración es el error más común y más frecuente. Ese es el error más común. Entonces, comienza, le tengo a esta, le tengo a esta, le tengo a esta. ¿Y por qué? Porque como no sabe que me gusta, Exacto. al final le dice, no, déjame, es que ya son tantas que ya Se queda abrumado y al Ajá. final con tanta no, yo información. tengo que empezar a conocer y ahí tengo que hacer preguntas inteligentes. Es lo que llamamos las preguntas de exploración. Preguntas inteligentes que me permitan saber qué es lo que a él le gusta y ese es el insumo básico para la presentación de ventas. Yo hago mi presentación de ventas basado en lo que él me dijo. Si él me dijo, es que me interesa en la seguridad, entonces lo que yo voy a hablarle es que tiene mi moto para esa velocidad, para esa seguridad. Sí, es lo que tiene la motocicleta en el sillín para la seguridad, en las llantas, en los frenos, en el manorio, en todo lo que es toda la moto para la seguridad. Desde el diseño, los materiales, los acabados, el respaldo, el servicio, todo lo que tiene la motocicleta para eso. Entonces ahí una buena presentación es la que me dice lo que a mí me gusta escuchar. Y ahí pregunto yo muchas veces, ¿son los detalles los que enamoran? Y dicen todo el mundo, sí, no, hay detalles que enamoran. ¿Cuáles son los detalles que enamoran? Los que me gustan. Y eso es lo que yo tengo que hacer en esa presentación para luego cerrar la venta y ahí aprender cuándo cerrar y cómo cerrar una venta, que son el segundo error más común. Manejar las objeciones, hacer venta cruzada, todo esto empleando herramientas de comunicación con programación neurolingüística. Y lo que vamos a hacer ahí entonces ya es el proceso como tal. Entonces cuando una persona quiere saber, hombre, yo soy buen vendedor o soy mal vendedor, y la medida de eso le llama la tasa de cierre. ¿Cuántos clientes atiendo y a cuántos le vendo? Ujú. Eh, Entonces, la tasa de cierre es número de ventas dividido número de clientes atendidos por 100. Y ahí me da un porcentaje. Si mi porcentaje es mayor o igual al 80%, soy un super vendedor. Súper vendedor. Y ahí abajo tengo todo por mejorar. ¿Sí? Ajá. Entonces, lo que hace, ¿en qué debo mejorar? En el proceso de ventas. Es decir, en explorar, en presentar, en cerrar, en manejar las objeciones, en hacer la venta cruzada, en esa fase de neurociencias para vender. Y eso, Álvaro, anexándole otras cosas que es la búsqueda de clientes, que es la prospectación, otro error. ujú, Y la otra es cómo voy a llamar a ese cliente o cómo lo voy a contactar, que es ese venta telefónica. Otro error es más grande. Álvaro, tengo Sí. una, tengo una pregunta aquí. ¿Qué papel juega la persuasión en el proceso de venta? Me gusta mucho tu pregunta. Bien. Creo que existen técnicas de ventas donde que yo las he denominado técnicas de ventas sucias, ¿cierto? Sucias. ¿Por qué son sucias? Porque lo que quieren es vender por vender y vender a que te vendo, te vendo. No me interesa si te sirve, si no te sirve, si te va. No me interesa es que digas y mi bolsillo se llene. Nada más. Entonces ahí hay una cantidad de técnicas, digamos, hay técnicas de programación neurolingüística para venderle al inconsciente. Entonces tengo una que llama órdenes imbricadas. Son técnicas de programación neurolingüística para darle órdenes al inconsciente con hipnosis. ¿Sí? Una parte de esa PNL es la hipnosis. Entonces como formas de hipnotizar para que el cliente diga sí. Entonces hay otras técnicas de persuasión. Me decían hace unos días un video que viralizó mucho de un señor como con un turbante que le vendía a un tipo un ramo de flores. Y entonces me decían, vean, es que es un buen vendedor, porque el tipo no tenía ningún interés en flores, pero este a punta de darle y darle y darle, pues entonces le terminó comprando las flores, ¿cierto? Para mí ese es un proceso de ventas de una era pasada, de hace 30 años en el mundo. Ese es un vendedor que solo tenía interés por vender a como daba lugar. Por vender, vender por vender.
Hoy lo que nos interesa es lo que llamamos el largo plazo. Acá no me interesa que usted me compre. Claro. Que usted, su mamá, su tía, su prima, su cuñada. A mí no me interesa venderle a usted hoy. No, me interesa venderle hoy, mañana, pasado mañana y el resto de su vida. Ajá. Y cuando usted me vende por vender y yo llego a mi casa y digo yo, ¿para qué compré esto? Jamás vuelvo donde. Y entonces hay buenos vendedores que son malos vendedores. Entonces en el tema de moda, por ejemplo, le dice la clienta, niña, cómo me quedó la prenda? Cómo me quedó la tarjeta? Y entonces le dice, la niña, "Ah, súper linda, póntale a venderle, Te queda bien, te queda bien. pero por dentro era, ¿sí? Eh, y la persona la compra, te va a su casa, pero en la casa está la prueba ácida. ¿Y quién es la prueba ácida? La hermana. Y entonces la hermana se compró eso tan horrible. Pero el asesor me dijo que me quedaba súper bien. Y usted, oh, que le creyó. ¿Cuándo vuelve a mí? Nunca. Entonces, un buen vendedor, Loco. mal vendedor. Porque vende una vez y nunca más. Pero Álvaro, eso que estás comentando y lo que venías comentando también del proceso de ventas, es algo que pasa muchísimo. O Sí, sea, es bastante. cierto que los vendedores no están preparados o no tienen un proceso claro de cómo llevar las ventas, porque, por ejemplo, tú llegas a comprar un aparato celular, un teléfono celular, y sin hacerte ninguna pregunta ya te están diciendo todas las características, y tiene 8 núcleos, y tiene memoria de tanto, y uno no entiende necesariamente lo que están hablando. Estamos como que en una sintonía totalmente distinta. Al final, no hay tampoco un cierre, como tú decías. O sea, a veces hay vendedores que te llevan y están que te hablan, pero no hay un punto en el que te dicen, ok, vas a comprar el producto o vas a comprar el servicio, y siguen y siguen. Entonces, yo considero que hay este tema de la venta cruzada, el upsell, el cross-sell, por ejemplo, algo que se utiliza muy bien en las cadenas de comida rápida, ¿no? Ahí le dan un uso perfecto a esto. Eh, ¿Consideras entonces, diríamos que el tema es que la gente no se está capacitando? Básicamente, ese es el mayor problema. Porque si conocieran esto, obviamente las ventas subirían muchísimo. Fernando, es que mira, yo cuento la historia de un señor que me vendió un computador con una pregunta. Y es un centro comercial de computadores. Y entonces yo iba a comprar un computador y llegaba. Niña, estoy buscando un computador. Le tengo tanto de RAM, tanto de disco duro, tanto de... Pasaba el pida. Tengo el disco duro. Y después de recorrer todo el centro comercial, uno me preguntó, señor, ¿usted qué programas emplea? Claro. Yo le dije, "Mire, yo necesito para este y este programa". Y entonces me dijo, no, vea, para ese programa usted necesita un disco duro de tanto. Usted necesita una RAM de tanto, usted necesita un monitor así, usted necesita una tarjeta así. A ese le compro. Y una de las preguntas, por ejemplo, en la venta de celulares, una pregunta sencilla, cuente usted qué hace en su celular, qué le gusta Claro. hacer. Yo me, no, es que a mí me encanta tomar fotos, no es que a mí me gusta ver videos, no, es que lo que yo hago es, tengo un programa y me gusta jugar y hago juegos en línea. Entonces ahí ya viene la presentación y poderle decir cuál es el celular ideal, el teléfono ideal para la persona. Cuando esto no ocurre, por eso para mí, después de más de 20 años de entrenar equipos de venta, el paso más importante en ventas es la exploración. Porque si yo exploro mal, mi presentación no funciona. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es, pero con preguntas inteligentes, porque hay preguntas tontas. Y como cómo lo buscaba. Primero una pregunta tonta. No, yo tengo que hacer preguntas inteligentes que me permitan saber, para que me permita conocer realmente lo que él necesita para poder decir, mira, aquí le tengo la solución. Cuando aquí le tengo la solución, ya voy en el 80% de la venta. Pero esa parte del cierre también que mencionabas, hay muchas personas que hacen una excelente presentación, pero y yo hablo con muchos vendedores y dicen, le tengo miedo a meterle presión a mi cliente, o sea, no quiero presionarlo, así que no sé cómo llegar a ese punto de decirle, cómprame. ¿Cuál es que sería una excelente, o bueno, de alguna de las estrategias de cierre que nos podrías mencionar que funcionan excelentemente? Bien, mira, Fernando, tengo vendedores digamos que de todas partes del mundo me escriben y me llaman. Ay, don Álvaro, es que necesitamos una charlita de cierre de venta. Álvaro, en lo que estamos mal es en cierre de venta, don Álvaro. Es que el cierre es una confusión. Es decir, si yo prospecté mal, pues difícilmente voy a hacer mal. Claro, Si sí, yo no claro. exploré,
pues mi presentación fue mala, pues entonces no voy a poder cerrar. Es decir, lo primero que tengo que entender es que el cierre es una conclusión. ¿De qué? Del proceso, de todo lo que hemos venido hablando de eso no verbal, ¿sí? Entonces todo eso está generando la suma para poder llegar al cierre. Pero una vez llega al cierre, entonces la gente que le pregunta, a ver, ¿cómo le pareció? ¿Le gustó? Diga que sí. O sea, el cierre será desde el comienzo, ¿cierto? Es lo que Muy entiendo. bien. Entonces, por ejemplo, pues yo le pregunto, oh, ¿cómo le pareció? ¿Le gustó? Sí, Siento que muy bueno, ese producto ha gustado mucho. claro. Nosotros lo hemos vendido muy bien. Bien. Ajá. Ok. Usted sabe, pues, que ¿Y cuál es el precio? en la marca uno a y se queda acá esperando a que el cliente diga dámelo. No va a decir dámelo. Yo tengo que promover esa acción de decisión. Claro. Una parte esencial de lo que yo tengo que hacer en la venta, es tengo que promover esa acción de decisión. Pero lo primero que yo tengo que analizar es el cuándo cerrar una venta. Y para saber cuándo cerrar una venta, lo que hemos hecho todo el proceso de venta es crear lo que llamamos aumentar el nivel de motivación. La motivación llega, digamos, desde el punto cero y nuestra tarea ha sido todo el tiempo es subir este nivel de motivación. Pero eso tiene una curva. Una curva, motivación es lo que han estudiado los psicólogos. Y esta curva tiene aquí en la cima, en esa cima, lo que llamamos el culmen, ¿sí? Que ahí es donde yo tengo que lanzar el cierre. Porque si yo no cierro ahí, la motivación cae. Y entonces dice que ese culmen dura entre 10 y 15 minutos. Y si yo cierro, entonces ya después vuelvo a llamar al cliente, ya que se acuerda quién soy yo. Ya es por el producto. Entonces es lo que llamamos ponerlo calientito. Entonces la primera fase es saber cuándo lanzo mi cierre. Esto es como pescar. Es la capacidad de saber que el pez está picando y jalar. Si no jalo, se come la carnada y se va a comprarle a la competencia. La tarea es, la primera es detectar el cuándo. Y la segunda tarea es el cómo. ¿Cómo voy a cerrar esa venta? Entonces, yo ya tengo claro que el cliente tiene el deseo de comprar. Entonces, ahora le digo, entonces, don Omar, ¿usted cancela en efectivo o con tarjeta? Y ese es un cierre. ¿Sí? Entonces, desea llevarse la chaqueta puesta. Desea llevarse la camisa puesta de una vez. ¿Sí? Y entonces, ese es un cierre. Y entonces hay varios tipos de cierre. Entonces, digamos que son cierres de acción. Hay muchos tipos de cierre. Tengo un libro, bestseller de Amazon, se llama Cómo vender. Ese libro, hay muchos más tipos de cierre o consultando ustedes por internet o en los cursos que dirigimos. Estudia usted varios tipos de cierre. Hay muchos tipos de cierre, pero hay que sabérselos, hay que aprendérselos. Porque si no, llego y entonces el cliente me dice, y lo puedo pagar. No, me lo pueden llevar a domicilio. Y claro, una de las cosas buenas que nosotros manejamos es precisamente el servicio de lo en su casa, se lo instalamos con todas las normas para que le quede funcionando perfectamente. Si usted vive, por ejemplo, en un piso alto, no hay ningún problema. Nosotros hacemos todo el proceso para dejar el equipo totalmente instalado y que usted quede a satisfacción. ¿Sí, señor? Eso pasa muchísimo, ¿no? Que se van de boca y empiezan a hablar y hablar y hablar. Ahí es a qué dirección se lo hago llegar. Ese sería el cierre que tengo que lanzar ahí para concretar. ¿Sí? Es el error más común en ventas, es el más frecuente. Tengo centros comerciales que hemos evaluado con esta herramienta de cliente incógnito en video, una herramienta que venía. Tengo centros comerciales, 280 locales, ni un solo cierre. Tengo empresas de más de 400 asesores evaluados, ni un solo cierre. Es el error más común, más frecuente a nivel mundial. No es un asunto exclusivo pues de nosotros, es a nivel mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no saben cuándo ni cómo cerrar una venta. De lo que decíamos ahorita, lo que decía Fernando con respecto al entrenamiento. Y Álvaro, entonces, ¿puede aparecer el vendedor cuando el cliente aparece? O sea, porque puede haber un cliente que no está interesado y entró de repente a un centro comercial y le quieren terminar vendiendo algo que él no quiere. O sea, puede ocurrir eso. Ya. La venta cruzada es un aspecto esencial y es un aspecto fundamental. ¿Qué es la venta cruzada? Es ofrecer productos adicionales complementarios a lo que el cliente llevó. Ujú. Dentro de la misma norma que he hablado todo este tiempo, desde la misma norma ética de actuar responsablemente, de vender lo que al cliente realmente le sirve, que funciona, ¿sí? No vender por vender. Entonces, en esta medida, vienen formas de cómo hago yo y entrenarme de cómo yo hago esa venta cruzada, porque muchas veces las ventas terminan con una pregunta todo. Es, ¿desean ver algo más? ¿Cuál es la respuesta? Es la típica. No, No, gracias. No, gracias, ahí nomás. no, la venta cruzada comienza incluso desde que el cliente llegó. Entonces, si yo vendo, por ejemplo, ropa, pues entonces lo llevo al vestir con 2 o más prendas
que cumplan con lo que él busca, para que se mida las 2 o las 3 prendas. Luego le paso la prenda complemento, le digo, mire, pruébeselo con este jean para que mire opciones de combinación. Y mírela con estos zapatos para que conozca entonces ya cómo queda usted con el outfit completo. Ahí estoy haciendo venta cruzada. ¿Sí? Y aquí, esa venta cruzada, entonces, mire, tranquilamente estoy haciendo, es una asesoría integral. No le estoy metiendo productos por boca y nariz, esa es la gran diferencia, sino que estoy haciendo una asesoría integral. Y esa es la clave para que el cliente busque. Genial, genial. Tal cual, o sea, yo he visto a tantos vendedores cometer todos estos errores en realidad. Y hoy en día, Álvaro, te quería hacer un comentario y quería saber qué opinabas al respecto. Mira, hoy en día, con este cambio de la comunicación, la evolución de las comunicaciones, si bien es cierto, antes había mucho el tema de ventas presenciales, ventas telefónicas, hoy por hoy se utiliza mucho el WhatsApp para vender. Mucha gente, muchos negocios se valen solamente de la comunicación por WhatsApp. ¿Se aplica el mismo proceso? ¿Se puede aplicar el mismo proceso? ¿Hay un proceso distinto? ¿Deberíamos vender de otra forma sin terminar todo en el WhatsApp? ¿Qué opinas de eso? Bien, mira, WhatsApp es la gran revolución en ventas. Es la gran revolución en ventas, porque cuando nosotros analizamos el marketing digital se divide en 2 cosas: atender una demanda que existe y crear una demanda. Para atender una demanda son los buscadores. Entonces es Google, es YouTube, es un buscador, y todos los buscadores que existan para atender una demanda. Es decir, que cuando alguien esté buscando algo, ¿dónde lo va a encontrar? Pues ahí, que ellos salgan en los primeros lugares. O sea, que es posicionamiento, SEO, es posicionamiento orgánico, el mismo Orgánico. que encuentren, o el posicionamiento pago, con Google Ads, pues poniendo publicidad. Y el otro marketing digital es crear una demanda. Y ahí es donde entran todas las redes sociales, y todas las herramientas de redes sociales. WhatsApp me permite hacer las 2 cosas: atender una demanda y crear una demanda. Entonces hoy la gran revolución en el mundo es ese WhatsApp. Hace unos 4 años leía y decían unos expertos en el mundo que al email le quedaban 5 años. En 5 años iba a desaparecer. Quiere decir que en un año más. Pues yo pensaba que era una cosa supremamente absurda. Pero hoy yo personalmente saludo, conozco al cliente, lo recibo desde la página web, ¿sí? Lo recibo en mi WhatsApp, cotizo por WhatsApp, vendo por WhatsApp, cobro por WhatsApp, no facturo por WhatsApp. Es un proceso distinto para facturar, ¿sí? Es decir, hago todo el proceso. Incluso en ese proceso de ventas por WhatsApp, WhatsApp tiene la otra herramienta gigante, que es el video. Es decir, la capacidad de poder hacer video con mi cliente para construir mayor confianza. Entonces, eso no lo teníamos antes. No había ninguna otra herramienta que me permitiera a mí en tiempo real poder poner a una persona en video rápido y mostrarle mi producto y mostrarle cómo funciona en vivo y en directo. Entonces, esa es la gran revolución. Me preguntaba un periodista hace unos 2 años, me decía, don Álvaro, ¿se puede automatizar el proceso de venta? Es decir, una de las amenazas que tiene lo que es la inteligencia artificial. Ajá. Hay unos señores de la Universidad de Oxford que estos señores, Osborne y Frey, esos señores hace 10 años escribieron un análisis hicieron un análisis de cuántos empleos iban a aparecer en el mundo en los próximos 10 años. Y resulta que el 70% de los empleos en América Latina están amenazados por la inteligencia artificial y el 45% de los empleos en los países desarrollados. Entonces, claro, una gran amenaza es inteligencia artificial, es decir, que lo haga un robot. Entonces me preguntaba el periodista, ¿es posible que un robot venda WhatsApp? Totalmente factible. Es que hay ventas que yo he hecho y la persona nunca habló conmigo y no supo si hablaba conmigo o si hablaba con alguien distinto a mí. Pensó que era conmigo. Entonces eso lo puede suplantar un robot. Y con los robots, la, la, la pandemia disparó la venta de robots en el mundo. Por una gran diferencia, que los robots hoy aprenden. Y eso es lo que es esa inteligencia. La inteligencia, claro. Un documental muy interesante que se llama AlphaGo, que es, que lo busquen en Netflix, los que estén acá les interese, de cómo hoy esa inteligencia artificial aprende. Y cada día lo hace, y cada día lo hace mejor, y cada día lo hace mejor, y tiene todo el día
24 horas, 365 días del año para aprender a la velocidad que aprende, a la velocidad que aprende un computador, que es una velocidad impactante. O sea, pues que claro que sí. Y claro que sí, eso viene ya, eso ya está. Eso cada vez, hace poco, estaba entrando a una empresa con sede en Canadá, cómo programar el robot. Querían programar el robot de WhatsApp para hacer el proceso de venta. Entonces lo que hicimos fue hacer el proceso de venta automatizado, de enseñarle al robot a hacer las preguntas de exploración, a hacer las preguntas de exploración, a manejar las objeciones, cerrar la venta, ¿sí? Todo eso. ¿Y qué pasó con el equipo de ventas? Despedidos en ese momento. Ya, así estamos, ya. Esto es real. Estaba haciendo esto hace 3 semanas. No sé, Fue el Canadá. Wow. mira, ¿Qué les espera a las personas que están, digamos, a las personas que se han entrenado por muchos años y se han dedicado a las ventas por muchos años? ¿Qué crees que les espera a estas personas? ¿Qué necesitan hacer para poder continuar eh, vigentes? Hay una cosa que hoy no puede hacer un robot y es ponerse en el lugar del otro. Y es cuando hablábamos de esas neurociencias para vender, o sea, reflejar la emoción. Eso es una cosa esencial. Es lo que llamamos esa química. Lo que me transmite ese vendedor, lo que me hace accionar por este producto, por este servicio, que yo digo, wow, yo lo quiero. Difícilmente, ah, en este momento no lo puede hacer un robot. No sabemos a futuro, pero en este presente y en lo que se ha estudiado, pues como que en poquitos días eso no, todavía no va a pasar, dicen algunos expertos. esperemos. Claro, es que comprarle a una persona es otra historia, porque es que el hecho de esta relación humana para transmitir emociones, cuando decimos que vendemos emociones, esto es esencial. Sin embargo, cada vez encontramos cosas más prácticas que no nos interesa hablar con nadie, sino mándeme tanto de este, mándeme aquello. Cuando nació Internet hace 3 años, se decía que los vendedores iban a desaparecer. No, se acabaron los vendedores, porque ya todo el mundo iba a comprar en Internet. Y realmente, mire, tenemos 30 años y no se han acabado, cada vez estamos más vigentes. Entonces, Aumenta. entonces hay que entender qué nos diferencia. Y entonces, lo que tenemos es que aprender a ser buenos en diferenciarnos. Pero hay gente que la cambia muy por un televisor y ganamos plata. Hay gente que no hace nada. Ven, me enseñaste esto. Si lo ha comprado, Dios te lo enseño. Entonces, eso es lo que vamos por este lo cambian por un rol y ganamos plata. Hay vendedores que se dicen vendedores que los pueden cambiar mañana por una pantalla y ganamos plata, porque no tienen ni idea de vender. Entonces hay que volverse más bueno en ese proceso, hay que volverse bueno en todo lo que hemos hablado aquí hoy. Y de esa Sí. forma, una de las cosas maravillosas que tiene ser buen vendedor es que si usted es buen vendedor, no necesita el trabajo en ninguna parte, usted se lo roba. Y esa es una profesión universal, es decir, de todas partes del mundo lo quieren a usted, porque al buen vendedor todo el mundo lo ama. Álvaro, Cierto. tú, por ejemplo, yo veía un poco de la información que tenías en redes sociales, en YouTube, básicamente, y tengo entendido que tienes giras en diferentes ciudades de, del Tanto mundo. de Colombia como Ajá, en distintas partes del mundo. ¿Cuándo te vienes para Perú? ajá. Omar, tengo un canal gratuito, @alborismendi o www.youtube.com/cómo ganar más. Ese es mi canal de YouTube. Tiene cientos de videos gratis. A mucha gente le gusta para es gratis. Eh, Normalmente lo que hago, digamos que el 99% del año es para empresas privadas. O sea, empresas que entrenen a sus equipos de venta en los diferentes lugares. Entonces, entreno equipos de venta, pues, mucha parte en Colombia, en Estados Unidos, en México, en Argentina, bueno, en muchos países, pero digamos que son las empresas que me invitan a esos países. Entonces, qué rico que me inviten pronto a Perú. Ay, Tengo ay. ganas de ir a Perú. eh, y esa es la invitación, porque normalmente no hago cursos abiertos. Muchas veces hago, si mucho hago un curso al año tal vez. Normalmente estoy enfocado en las empresas, en entrenar los equipos y en eso me mantengo ocupado entrenando los equipos de venta de los diferentes sectores. Es decir, tanto los de vehículos, los de moda propia raíz, seguros, partes eléctricas, maquinaria,
antivirus, ha sido uno que acabo de hacer esta semana, sí, de equipos de protección, pues, de ciberseguridad, etcétera. De todo el que tenga un equipo de ventas, sin restaurantes. Entonces todos los días estoy con un equipo distinto. Cada mes estoy entrenando equipos de ventas distintos en diferentes lugares. Pero todos podemos aprender, como dices, Claro. todos podemos aprender de manera gratuita en tu canal de YouTube, y también tu libro bestseller en Amazon, Cómo vender, manual de Tengo un ventas. curso abierto, tengo un curso abierto por internet, Fernando, Ajá. en mi página web, quieromasventas.com. Es las curso online. Ese es un curso pregrabado. Vamos a dejar. Ese curso sí, Sí. muchas personas del mundo, hay personas de España o de México, de Chile, que entran y de Perú tengo muchas personas que entran y hacen el curso. Es un curso pregrabado, es decir, soy yo con todo el proceso de formación enseñándoles de paso a paso. Es un curso muy económico y al alcance. Una persona lo puede hacer a su tiempo, a su ritmo, y ahí recibe un certificado de su proceso de formación. Y es una práctica de aprender rápido. A mí me gusta el libro, por ejemplo, me han preguntado, ¿usted lo tiene físico? A mí me gusta tenerlo a disponibilidad de cualquier persona en cualquier lugar del mundo que lo pueda descargar, que pueda estudiar en una provincia, en un país, que pueda tener un internet y que ahí pueda hacer el curso y que ahí se pueda formar. Es poder llegar a poder brindarle el alcance a cualquier persona. Ahí es donde una persona natural dice, yo quiero aprender, yo quiero estudiar, es un curso de ventas, todos los días me escribe. La verdad, todos los días me escribe, me dicen, ay, el curso. Entonces los enviamos a este curso. Es un curso muy bueno, es un curso en video dinámico, divertido, donde la gente aprende todo ese proceso, todo este proceso de venta que hemos estado estudiando. Es Álvaro, queremos, www.ventas.com/curso online. va a aparecer toda esa información aquí abajo, la vamos a poner. Álvaro, quiero agradecerte muchísimo por estar esta noche con nosotros. Sí. Ha sido súper, súper interesante. Nos ha iluminado muchísimo en todo este proceso que es tan importante y que tanta gente no lo considera importante, y eso hace que muchas ventas que podrían, o muchas empresas que podrían reventar en ventas, no lo estén haciendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Álvaro. Esto fue Quarantines Business Talks. Charla de negocios. Gracias, Álvaro. Muchísimas gracias. Encantado de haber estado con ustedes. Gracias, Álvaro. Un abrazo fuerte. Estamos en comunicación.